Televidente bom menino outra edição de Time Out. Agora em Time Out temos um grande norte de din diretamente de Paris, França. Nosso amigo Luciano Mazeu, que está junto com Elliot, preparando para o evento Nandilante. Lá nós vamos Time Out. Cortica sem que eu bem back, nós estamos conversando com Luciano Mazeu, o coach de Elliot Lonstra. Televidente, danke porque junto con nosotros, junto con el señor Luciano Maceo, directamente de París. Luciano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer vuelta. Ahora tiene que estar ahí tiene que ser ahí a las 8, 7, 8. 7:20, sí. Ok, muy bien. Oiga, ¿cómo van las preparaciones para Elliot? Bien, bien, estamos trabajando, como siempre dijimos, estos últimos meses del segundo semestre de este año va a ser duro, y lo es. Ahora estamos en competencia, estuvimos en Corea, terminamos en cuarto de final, nos superó Kazajistán a un paso de la medalla. Ahora estamos en París en el Grand Prix, la primera serie de Grand Prix se iba a hacer en Italia, pero se canceló y ahora se está haciendo en París. Así que estamos trabajando por el tema de mantener el ranking y los puntos. Con lo que calculamos, pasaríamos el ranking de septiembre, ya estaríamos sextos en el mundo y también estaríamos sextos en el Paralímpico, dando la entrada directa a París. Muy bien. De ahí nos queda mantener ese ranking, ¿no? Ya que hay muchos eventos muy importantes, están los otros dos Grand Prix en México y en China, y también está el Mundial de Para Taekwondo en México. Así que solamente en septiembre vamos a tener en juego 200 puntos y bueno, hay que seguir trabajando. Después en noviembre tenemos Santiago de Chile con los Juegos para Pan, que son G4, y ya al final en diciembre sería el final del Grand Prix, que solamente los 8 del mundo pueden ir. Fantástico, fantástico. ¿Qué mejoranza has visto en Elliot? No, mejoró una parte técnica, un par de técnicas que estamos haciendo nuevas, que sorprendió al resto de los atletas, que no lo hacíamos nunca y lo empezamos a hacer ahora en los eventos, después de haber trabajado más de 3 meses en esas técnicas. Y la parte táctica también. Lo difícil que estamos en estos momentos es que hay muchos países que están buscando nuestro puesto, el puesto que ya tenemos, que es Azerbaiyán, Kazajistán, Brasil, Corea, están tratando de ubicarse en la ubicación que estamos nosotros ahora y nosotros tenemos que pelear para mantener nuestra ubicación. Entonces es muy complejo. Eso implica que Elliot tiene que superar su actuación comparado con lo de pasado. Sí, normalmente cuando nosotros vamos a una competencia, competimos pensando en los puntos, en la participación, en obtener un buen resultado, ¿no? Pero hoy en día es mandatorio para nosotros obtener un buen resultado.
Pues nosotros hemos tenido mejor resultado que los que vienen atrás nuestro, como Azerbaiyán, como dije antes, Kazajistán, Brasil, Corea. Nuestro resultado tiene que ser mejor que el de ellos. Por El- ejemplo, sabemos que Brasil no puede estar en los próximos dos Grand Prix, como en París y en México, pero ya en China ya puede participar. Entonces, para nosotros es una ventaja poder obtener más puntos que el atleta de Brasil. Pero en el caso de Corea, Corea sí puede participar en estos Grand Prix. Azerbaiyán también participa en los Grand Prix. Así que nosotros tenemos que tener siempre un mejor resultado que ellos. Muy bien. ¿Estás satisfecho con lo que lograron en Corea? Sí, 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 como siempre le he dicho, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero la participación nuestra en Corea, el Azerbaiyán obtuvo un poquito más de puntos que nosotros, no es gran diferencia, así que no estamos tan preocupados en ese sentido, ya que tenemos un margen de bastantes puntos todavía con Azerbaiyán. Entonces, en ese caso es como un wake-up call, ¿no? Like, tenemos que realmente trabajar duro para mantener este ranking. La No, mejoranza, no la mejoranza técnica es mayor parte de trabajo de Elliot, pero la táctica, ahí tú juegas un rol muy, muy importante. Háblanos de cuál parte de la técnica que él superó, se superó, y cuál parte de la táctica que ustedes están utilizando para mejorar su comportación, su actuación. Técnicamente hemos mejorado las patadas de giro, como la Tuchagi, ¿no? Una patada tanto como en ataque como en contraataque, y también en los cortes, en los cut kicks. Cuando se acerca el oponente, hacer un cut kick y hacer un ataque. Y en la posición de clinch, nosotros tenemos una buena ventaja en clinch. O sea, una vez que entramos en clinch, continuamos la pelea hasta que nos paran la pelea. Y eso es que muchos atletas no pueden pelear en clinch, nosotros peleamos en clinch. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. Entonces, al no tener a lo mejor tanta condición como tienen otros atletas, podemos trabajar en ese sentido. Estamos en falta más combate, más fogueo interno, que no, tenemos fogueo, no podemos tener fogueo en Aruba, pero ya muchos países nos han ofrecido, inclusive Argentina hoy mismo, en la charla técnica, ellos me ofrecieron ir a entrenar a Argentina con todo incluido, ¿no? Solamente tenemos que ir el pasaje. México siempre nos ofreció. Así que tenemos que ver en qué momento durante todos estos meses podemos ir a entrenar a algunos de esos países, ya que es muy mandatorio poder tener más fogueo. Es Cu- impresionante que se necesita. um, um, para mejorar la actuación de Elliot, hay muchas cosas que vienen a ver. Uno, que es muy importante, como tú dijiste en el comienzo, los que están acercándote a usted, porque quieren el puesto que tienen ustedes ahorita, ustedes tienen que quedar mejor que ellos constantemente. Sí, y es una presión, porque anteriormente, cuando íbamos a combate y nos superaban, aprendíamos de por qué nos superaron, qué es lo que pasó, uno no se enojaba tanto, o no, ¿cómo se puede decir? No enojarse, bueno, no se frustraba tanto. Pero hoy en día, en estos últimos 5 meses de este año, todo lo que hemos entrenando estos 5 años, se tiene que demostrar que dónde estamos y por qué estamos por todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho y lo que hemos Correcto, crecido. correcto. Televidente, la clase de timeout cortica sin aquí. Ahora sí vernos de más cu Luciano Maceo. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando con nosotros junto con el señor Luciano Maceo. Luciano, ¿tú ves a Elliot clasificarse en los 6? Sí, para París sí. Estamos trabajando en eso, ya vemos 2 años
en el top 10, en el ranking top 10. Hoy en día estamos en el puesto 7 y en septiembre estamos en el puesto 6 en el mundial. Y ya en el ranking paralímpico venimos hace 2 meses en el puesto 6. Como vengo diciendo, no es fácil, no hay nada asegurado. A veces es mucho que nos toca, cómo están los otros oponentes, cómo los otros oponentes los paran otros oponentes. Pero básicamente el poder clasificar hoy en día a París directamente por ranking depende de nosotros y solamente de nosotros. Podemos tener alguna ayudita de alguno de los top 5 del ranking, pero ya le dije a Elliot y ya lo tenemos bien puesto en mente que para obtener este puesto tenemos que trabajar duro y seguir adelante, ¿no? Mira, Depende de nosotros. mira, yo sé que están cerca, cerca de llegar al número 6, pero ¿cuán cerca es? No, ya estamos. Ya lo que hicimos en Corea y lo que vamos a hacer ahora en París, ya pasamos al puesto 6. El puesto 6 mundial, ¿no? Y el puesto 6 del Paralímpico es el mismo ranking mundial sin contar los puntos paralímpicos. Y además, yo ya calculo cómo estamos al ranking en enero de 2024. Yo tengo una forma de poder calcular eso, porque los puntos se van venciendo, un 25% cada año. Si hace 4 años, por ejemplo, teníamos 100 puntos de una competencia, a fin de este año ya no existen más. Es lo que pasa con los puntos paralímpicos. Ya a partir del 1 de septiembre, los puntos paralímpicos de todos los atletas que fueron a los Paralímpicos de Tokio 2021 desaparecen. Nosotros tuvimos una excelente actuación en el último mundial, que salimos quintos, y los puntos de ese mundial nosotros nos queda solamente un 25% para este año nada más. Wow. Entonces, calculamos, hay mucho cálculo y sabemos bien cómo estamos posicionados. Yo sé que tú lo tienes casi todo controlado, pero el resultado a veces depende también de un poquito suerte. No me gusta hablar de suerte en el deporte, me gusta hablar de resultado en el deporte. Suerte cuenta, pero el resultado uno debería estar preparado 100% para eso. ¿Y cuáles son los próximos eventos para Elliot? Una cosa, estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de la suerte y estar preparado. Nosotros siempre nos preparamos, sabemos por el tema del ranking a quién nos va a tocar pelear. Ya armamos las llaves antes de estar en la competencia y ya las preparamos todo eso. Las próximas competencias, además del Grand Prix ahora en París, que es el primer Grand Prix de este año, tenemos un Grand Prix en México y a los 2 días está el Mundial en México. O sea, eso ya son 200 puntos en total. Wow. Después de ahí sería en octubre el Grand Prix en China. Y después en noviembre tenemos el Panamericano en Santiago de Chile, que también ahora justamente estamos hablando de una reunión con los otros coaches de la región panamericana, y a lo mejor tener el Panamericano de Taekwondo la primera semana. O sea, teníamos la primera semana Panamericano y después Chile. Y ya para diciembre tendríamos la final del Grand Prix, donde solamente el ranking, los primeros 8 del ranking pueden participar. Ahí son los últimos 100 puntos del año. Wow. Estamos cerca, estamos cerca. Y hay que participar en todas las competencias. Si uno no va a una competencia y va a nosotros, pierde puntos, pierde ventaja. Mira, el camino que ustedes caminaron, si yo me acuerdo, hace 3 o 4 años que empezó este bonito camino, ¿pensaban llegar tan rápido? Y no, cuando empezamos el primer objetivo era llegar a Tokio, y lo hemos logrado. Después cuando terminamos Tokio, después de descansar un mes, decidimos continuar, de llegar a París. Al tener un buen ranking, decidimos llegar a París por ranking, ¿no? Y ahora estamos tan cerca que es un sueño que queremos que no se escape, entrar a los Juegos Paralímpicos por ranking directamente y no preocuparnos por clasificación ni nada de eso. Y serían 2 juegos continuos que Aruba para Taekwondo estaría presente, y ya sería París, ya sería el objetivo de conseguir un podio, ¿no? Muy bien. No solamente una participación como fue en Tokio. Wow. Yo estoy orgulloso de ustedes, porque yo sé por lo que pasaron. El camino no era fácil, lo sabes. Sí, igual se aprende mucho, mucha experiencia.
Elio aprendió mucho, es una eminencia Elio, en el parataekwondo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce lo que es Aruba. ¿Sabe dónde está Aruba? Por nosotros, en el mundo del parataekwondo. Y a mí mismo me han elegido como vicepresidente del parataekwondo de la Panamericana. Estuve 2 veces en comisiones de la Federación Mundial en la parte de Parapunce. Estoy en el sistema de clasificaciones de atletas también. O sea, hay muchas cosas que el mundo en parataekwondo, en la Federación Mundial está reconociendo sobre nosotros, tanto de ellos como mía, y que hace que Aruba esté en lo más alto Wow. del mundo, ¿no? Hermanos, lo merecen, lo merecen. Televidente, vos me escucha. Nuestro amigo Elliot, Lefty, de Lonza, está llegando a su clasificación para el verano olímpico, paralímpico, en primeiro lugar, otro año. Está casi llega a cabo, pero evento que tem isso delante, poder de Deus, e também lograré também. Para nós, todo un gran honor de tener hoy en el programa. Hermano, te agradecemos por el tiempo que nos ha otorgado y mucha suerte allá en París y que siga la buena racha y que sigan trabajando porque Aruba los está apoyando completamente. Gracias, hermano.